Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre Juan Rulfo, un escritor muy famoso y muy destacado. Ok, comenzamos. Él, su nombre real era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Él fue fotógrafo, fue guionista y fue escritor que perteneció a la generación del 52 y fue uno de los escritores más reconocidos de Latinoamérica en el siglo XX, ya que sus obras mostraban una mezcla de realidad y fantasía desarrollada en escenarios mexicanos con personajes que interactuaban siempre con problemas socioculturales. Él nació en 1917 y muere en enero de 1986 a causa de un paro cardiorrespiratorio. Pero ¿quién fue él? Ok, él nació el 16 de mayo del 17 en Sayalucia, estado de Jalisco. Él a los 7 años perdió a su padre y a los 11 perdió a su madre, lo que provocó que quede huérfano. Después, en 1924, comienza sus estudios de primaria y al terminarla se muda a San Gabriel en el año de 1929, donde vivió con su abuela, pero posteriormente fue llevado a un orfanato ya que también su abuela muere. En 1930 él empieza a meterse a la literatura ya que tuvo participación en la revista México, donde pudo aprender las bases de la literatura. Después, tras finalizar el colegio en 1933, quiso intentar entrar a la Universidad de Guadalajara, pero no lo logró porque estaba en huelga, así que decidió viajar a la Ciudad de México para buscar empleo, entrando a trabajar como agente de inmigración en la Secretaría de Gobernación. Ok, pero el comienzo de la escritura literaria se dio en el 1934. Él empieza a crear sus primeros trabajos literarios como colaboración en la revista América, mientras seguía trabajando en la Secretaría de Gobernación. En el 1938 decidió viajar a otras regiones de México para comenzar a publicar sus cuentos más importantes hasta la fecha. En 1945 su primera publicación en la revista Pan de Guadalajara, donde publica dos de sus más importantes cuentos de esa época. El primero es La vida no es muy seria en sus cosas, nos has dado la tierra, y el otro es Macario. Luego en 1946 él empezó a llevar a la Ciudad de México publicaciones, por lo que publica Macario en la revista América. Después, para el año 1948, realiza otras publicaciones que hicieron parte de su legado. La cuesta de las comadres, perdón. Y después, en el comienzo de los 50, él fue muy productivo ya que publica Talpa y El Llano en Llamas. Después, en 1951, continuó publicando obras y cuentas. Y para esa fecha, sus publicaciones fueron nuevamente este, publicadas en la revista América, donde presentó su cuento Diles que no me maten. En 1953 llegó una de las obras más importantes, el famoso libro El Llano en Llamas. Este libro tenía 17 excelentes narraciones cuentísticas. En ese mismo año, el Fondo de Cultura Económica colocó El Llano en Llamas en la colección de letras mexicanas y en 1954 comenzó a ser partícipe de la comisión Papaloapan. Después, en 1957, él pertenece al Instituto Nacional de Indígenas en México y en 1955 Rufo publica una novela titulada Pedro Páramo. En esta logró reflejar el final de un leve proceso que ocupó al escritor por varios años y que muestra la diversidad y la riqueza literaria. Después, en un periodo del 56 al 58, él publica otros de sus libros, El Gallo de Oro. Esta obra fue publicada hasta el año 1980 y se tradujo en 4 idiomas: alemán, francés, portugués e italiano. Además, con base en este libro se hicieron 4 películas. Ah, Después, gracias a todos estos libros, pues colocaron a Rulfo como uno de los
grandes escritores en la literatura del siglo XX. Y gracias a eso, él obtuvo muchos premios, como lo son el Premio Nacional de Letras que obtuvo en 1970. Después está el Premio Javier Villarrutina en 1956 por su obra de Pedro Páramo. Después está el Premio Nacional de Literatura, dado por el Gobierno de México en 1970. También participó en el Congreso de Estudios de la Universidad de Varsovia en 1974 y fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua el 9 de julio de 1976. Y al último recibe el Premio Príncipe de Austria de España en 1930. Al final de las obras, novelas y cuentos de Rulfo, él llega el 7 de enero de 1986, el día que muere, justo en la Ciudad de México. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la otra.